Y el tema que trataremos en esta ocasión es los principales tratados internacionales para evitar la doble tributación. La doble imposición internacional surge cuando dos estados se encuentran en diferentes criterios de imposición y aun cuando apliquen el mismo criterio de tributación, utilizan distintas interpretaciones. Para uno, algún contribuyente residente en su país, para el otro también lo considera residente. Lo mismo pasa con la fuente de riqueza. O también se da cuando utilizan distintos criterios. Uno utiliza la fuente, otro utiliza la residencia, y es por ello que hemos visto que se da la doble tributación, dando, así que con esas diferentes interpretaciones, se da un significado distinto y provocan una doble imposición o doble no imposición que afecta a los contribuyentes, que es el sujeto pasivo, y también acaba afectando al Estado, que ese lo consideramos como el sujeto activo de la relación tributaria. Nos dice aquí en este cuadrito que nos indica la aplicación de los tratados para evitar la doble imposición depende básicamente de dos circunstancias. La primera es que la operación esté grabada en la fuente en México. Bueno, pues claro, recuerden, esto también ya lo comentábamos en otra ocasión, de hecho es un requisito de nuestra legislación local. Decía que sí podemos aplicar estos artículos para evitar la doble tributación siempre que esté grabado en México, porque imaginen que aquí estamos, de este lado está México, y del otro lado, pues está el país extranjero, el que nosotros querramos, ahí está el país extranjero. Y bueno, un mismo hecho o acto jurídico está grabado en los dos países, ya sea compra, venta, salarios, arrendamiento, dividendos, regalías, intereses. Bueno, el ingreso, la renta que se esté percibiendo o el patrimonio que se esté grabando, bueno, pues puede ser que se esté grabando en los dos estados, por lo que ya hemos comentado, porque cada quien aplica sus medidas unilaterales, sus medidas locales, ejerciendo su potestad tributaria. Total que se graba en los dos estados. Por lo tanto, si eso se da a la doble tributación, pero para que yo pueda aplicar nuestra legislación local, ya sea este mecanismo, o para que yo pueda aplicar este otro mecanismo, para evitar la doble tributación en mi país, en nuestro país, para poderlo aplicar, para que sea válido, tiene que estar grabado en los dos estados. Ese mismo hecho o acto jurídico tiene que estar grabado en los dos estados, porque si está grabado solamente en el extranjero y en México no está grabado, pues evidentemente no hay doble tributación. Solamente se está cobrando un solo impuesto en el extranjero por ese mismo acto o actividad en materia internacional. Así que, pues no tendría sentido, no tendría razón de ser, mejor dicho, aplicar un mecanismo de doble tributación donde no lo hay. Por lo tanto, bueno, parece muy obvio, pero bueno, es muy importante. Así que ese es el primer criterio que tenemos que tomar en cuenta. El segundo, que dicha operación se esté realizando con una empresa que sea residente para efectos fiscales en México. Perdón, para efectos fiscales, perdón, déjenme retomarlo. La segunda es que dicha operación, esta compra, venta, etcétera, arrendamiento, se está realizando por una empresa que sea residente para efectos fiscales en un país con el que México tenga firmado un tratado. Así que para que yo pueda aplicar este tratado que veíamos acá, México, nuestro país, tiene que tener firmado un tratado internacional con ese país en particular. Con ese país extranjero tiene que tener un convenio vigente, por supuesto, en el cual pues se den las medidas para evitar esa doble tributación. Si no hay ese convenio, suponiendo, en este caso, en este segundo caso, ya estamos suponiendo que esa operación sí estuvo grabada en los dos estados. Ya identificamos que sí, dijimos, bueno, el primer requisito sí se cumplió, se está grabando doble y por lo tanto, pues hay ese efecto nocivo, esa doble tributación. En este caso, el segundo requisito sería, bueno, sí tenemos tratado con ese país, si es el caso, entonces ya cumplimos los dos requisitos. Hay doble imposición y hay un tratado que hemos firmado entre esos dos estados, esas dos naciones. Decíamos, nuevamente voy a poner aquí del lado izquierdo a México y del lado derecho al país extranjero.
Comentábamos que, por ejemplo, aquí hay una empresa ubicada, es residente en el extranjero, así que es residente en el extranjero esta empresa. Y esta empresa, vamos a ponerle que es la empresa A. Esta empresa obtiene ingresos de fuente de riqueza proveniente de nuestro país, de fuente de riqueza que proviene del territorio nacional. De aquí está obteniendo los recursos esta entidad que se ubica en el extranjero, que es residente para efectos fiscales en ese país. En México no tiene residencia, no es residente para efectos fiscales en México, no ocupa, no tiene esa calidad, vamos a ponerle un tache más pequeño, no tiene residencia, tampoco tiene un establecimiento permanente. Ya veíamos de qué se trata la residencia y el establecimiento permanente. No lo tiene, pero sí está obteniendo ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en México. Por lo tanto, esos ingresos, de acuerdo a nuestro artículo primero, fracción tercera, nos dice que precisamente los residentes en el extranjero que no tengan que no sean residentes en el país y que no tengan establecimiento permanente en México, pero que obtengan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México, deberán de pagar el impuesto. ¿Conforme a cuál? ¿Conforme a qué disposiciones? Conforme al título quinto de nuestra ley. Vean, aquí está en el artículo primero esa disposición que les comentaba, de la que estamos comentando en este momento, esta disposición, que la encontramos esto en el artículo primero, voy a ponerlo así, artículo 1, fracción 3 de nuestra, o tercera, de nuestra ley local, de nuestra ley del ISR. Aquí lo vemos y bueno, pues ahora vamos a buscar el de mucho. Está precisamente en este artículo 153 de nuestra ley, ahí empieza ese título quinto, y es de los residentes en el extranjero, aquí lo veíamos, residentes en el extranjero, esta empresa reside en el extranjero, nos indica con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Aquí vemos que los ingresos que está obteniendo ese residente del extranjero provienen de fuente de riqueza ubicada en nuestro país. Así que aquí es donde se regula. En nuestra legislación local nos dice, mira, así vas a cobrar el impuesto. Sí van a pagar impuestos, de acuerdo a ese artículo primero que ya veíamos, y de acuerdo a ese título quinto, que aquí en ese título quinto es donde está reglamentado o donde está normatizado de la manera en que se le va a cobrar. Esta empresa tiene que pagar impuestos en México. Pero ¿cómo se le paga? Si no es residente en México, si no tiene un establecimiento en México, quiere decir que no estará dado de alta ante el SAT. No tiene domicilio en nuestro país. Aquí nunca ha pisado territorio nacional y por lo tanto, pues no tiene domicilio en nuestro país. ¿Cómo le va a cobrar el SAT si no está en México? Si estuviera en México, le podría congelar sus cuentas, le podría suspender su sello digital, su firma electrónica, los medios de terrorismo fiscal que utiliza el SAT. Bueno, pues lo podría hacer, sin embargo, pues no puede. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, mira, aquí hay una empresa en México que está obteniendo ingresos de esa empresa. La empresa, vamos a ponerle que es la B. Le dice, mira, no te puedo obligar a ti, empresa A, pero a quien sí tengo bien ubicada, porque es residente en México, es a la empresa B con la cual estás teniendo negocios. Y esa empresa B mexicana te está pagando. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer que pagues? Pues por medio de retención. En la factura, que se te esté generando por esa operación, por esa recuerden que puede ser por dividendos, por intereses, por enajenación, por salarios, lo que sea, el tipo de ingreso o el tipo de operación que se esté dando, mira, pues va a darte una retención. Si el valor de factura o el valor del bien o el servicio fueron 100 pesos, le voy a decir que te aplique un 20%, por ejemplo, a ese acto o actividad, que te aplique un 20%, y entonces el resultado, el 20% de 100 serían 20, ese sería el impuesto, aquí está. Entonces, a esos 100 le voy a decir que te reste 20 y que te pague 80. Eso es lo que te va a terminar pagando. Te va a terminar pagando 80, ese va a ser tu pago, y los 20 me los va a enterar a mí. ¿Quién me los va a enterar? Esta empresa B. Esta empresa B dice, yo le retengo, yo soy quien le hago el pago, le tengo que pagar 100, pero le digo, oye, empresa A, mi legislación dice que te retenga 20, ¿eh? Y entonces, esos 20 que te retuve, se los voy a enterar al SAT.
se los entera al SAT en su declaración mensual. Y bueno, a la empresa A seguramente en ese país extranjero también le están cobrando un impuesto. Le están cobrando un impuesto porque en su legislación, pues es residente en aquel país y pues en ese lugar sí está de alta ante su autoridad fiscal y pues le paga impuestos conforme a todos sus ingresos. Y por lo tanto, como podemos ver, hay doble tributación y el mecanismo para cobrarle el impuesto en México es este título quinto. Ahí es donde se dice cuánto se le va a retener por medio de retención. Y esa retención, aquí poníamos un ejemplo del 20%, pero puede variar. Esta retención puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo el acto o actividad, dependiendo qué es lo que se está grabando, salarios, intereses, dividendos, arrendamiento, etcétera. Dependiendo de eso, va a ser el nivel de porcentaje que se le va a retener, de acuerdo a nuestro título quinto. Ahora sí vamos a un ejemplo. Damos un caso. Voy a hacer un poquito más grande el zoom para verlo mejor y nos vamos desplazando por la pantalla. Aquí tenemos un ejemplo. La empresa A, residente en México, realiza el pago de intereses. Es más, déjenme México del lado izquierdo y el extranjero del lado derecho. Hay dos empresas, hay dos contribuyentes, una en México y otra en el extranjero, que van a realizar ciertas operaciones, compra, venta, enajenaciones. En este caso, vamos a identificar qué tipo de operación nos está informando este ejemplo. Ok, un momento, casi lo tengo. Ahí está. Listo, ya tengo el esquema. Ahora sí, retomemos. La empresa A que reside en México, aquí está la empresa A, realiza el pago de intereses. Esta empresa va a pagar ¿qué? Intereses. Los intereses son los que se van a estar pagando, le va a facturar intereses. Esta le va a facturar intereses, le va a pagar los intereses a la empresa residente en el extranjero, que le vamos a denominar empresa B. Aquí la tenemos. Residente en Canadá. En específico, ya nos dice de qué país, así que vamos a actualizar esta información. Es la empresa que reside en el país de Canadá. Canadá. Y aquí tenemos México. Ok, ya está. Por un crédito de habilitación. Son intereses. ¿Esos intereses de qué derivaron? Ah, pues de un crédito. Quiere decir que la empresa B le prestó dinero a la empresa A. Hubo un préstamo. Voy a tomarlo así. Hubo un préstamo. Hubo un préstamo que esta empresa B con anterioridad le hizo a la empresa A mexicana. Ese tipo de préstamo es muy importante que identifiquemos qué tipo de préstamo es de habilitación o avío, que ya decíamos previamente fue contratado a ese pago de intereses. Entonces fue un préstamo de habilitación, vamos a ponerlo por aquí, habilitación o avío, nada más las siglas para tenerlo identificado. Porque recuerden, hay préstamos personales, hay préstamos de nómina, hay préstamos hipotecarios, préstamos refaccionarios. Así que tenemos este préstamo que es de habilitación o avío, que se dio previo al pago de los intereses. Ese préstamo generó intereses que se van a ir pagando periódicamente, bimestral, mensual, quincenal, anual, como se haya pactado en ese contrato. Y bueno, la empresa mexicana le va a estar pagando esos intereses a la empresa B. Y entonces nos dice, el análisis de esta operación es el que se describe a continuación, basándonos en el diagrama de toma de decisión. Vamos a nuestro título quinto. En el artículo 166 de nuestra ley, ya que la tenemos aquí, voy a irme a ese artículo 166 para 66. Aquí está. Vean, este artículo 166 nos dice que tratándose de ingresos por los intereses. Así que esto era lo que yo quería. Vamos a encontrar ingresos por salarios, dividendos y demás. Nos interesaba intereses, están en el artículo 166 de ese título quinto. Ok, ya que tenemos eso, regresamos al caso del título quinto y veamos. Voy a moverme del lado derecho a la parte superior. Nos dice ese artículo 166, tratándose de ingresos por interés, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país se coloquen o se invierte el capital. Así que vean que sí, esos intereses, aquí está la fuente de riqueza. Fuente de riqueza. Dice, vamos a corroborar que esa fuente de riqueza proviene de México cuando ese préstamo se haya colocado en México. Y sí, como vemos, pues sí, la empresa B mandó ese dinero a México, se colocó en México. Así que sí, estamos cumpliendo ese requisito, se coloca o se invierta el capital en México.
o cuando los intereses se paguen por un residente en el país, esta empresa A es residente en México, es residente fiscal. Aquí está dada de alta ante el SAT, tiene su RFC y demás. Por lo tanto, se paguen por un residente en México o un residente del extranjero con establecimiento permanente en el país. Vamos a suponer que esta empresa B no tiene establecimiento en México, así que esos intereses están siendo pagados por un residente fiscal en México. Pues sí, ya hemos comentado que se está pagando la empresa mexicana a la empresa extranjera los intereses. Así que estamos cumpliendo esos requisitos. Se consideran intereses cualquiera que sea el nombre con que se le designe a los rendimientos de créditos de cualquier clase, sea de habilitación a bio, sea refaccionario, sean hipotecarios, sea de lo que sea, con o sin garantía hipotecaria. No importa si hay garantía, si no la hay, y continúa el artículo, pero nos interesa hasta aquí. Con eso estamos viendo que sí se están cumpliendo estos supuestos. El impuesto sobre la renta se calculará aplicando a la ganancia obtenida conforme al párrafo anterior la tasa de retención que corresponda. Aquí vean la tasa, cuánto se le va a retener. Recuerden que la empresa mexicana, la A, le va a retener a la empresa B. La retención que corresponde de acuerdo con el artículo, con este artículo, al beneficio efectivo de dicha ganancia. Ok, entonces continuando con este artículo, vemos que en su fracción cuarta hay que ir buscando cuál fracción nos compete de manera específica. La fracción cuarta indica a los intereses en los siguientes casos. Ya hemos visto que son intereses, aquí están. ¿Y en qué casos? El A no nos importa, el B no nos aplica, el C es el que nos aplica. Recuerden que está la tasa del 21%. El C nos dice los pagados a residentes del extranjero para financiar, aquí está junta la palabra, para financiar la adquisición de bienes a que se refiere el inciso anterior y en general para la habilitación o avío. Intereses que han sido por un contrato de préstamo de habilitación o avío. Así que específicamente la tasa de retención que estaríamos aplicando, tasa de retención, estaría fundamentada en el artículo 166 de nuestra ley, fracción cuarta, vamos a corroborarlo, fracción cuarta, inciso C. A ver, ahorita lo checo también, a ver si mi memoria no me falla. Inciso C, sí, estábamos viéndolo, inciso C. Y ya decíamos que en este supuesto, la tasa de retención que se le tendría que aplicar es del 21%. Esa es la tasa de retención con nuestra legislación local. Continuando, tenemos el tratado entre México y Canadá para evitar la doble tributación. En específico, en el tratado, al igual que en el título quinto de nuestra ley, tenemos que buscar el supuesto, el acto o actividad que se está grabando o que está en doble tributación, si es salarios, si es dividendos, si es intereses. En el artículo 11 de ese tratado, precisamente trata sobre los intereses, que es lo que nos compete. Entonces, esto es de acuerdo a la ley local. Y si nos vamos al tratado, el tratado internacional para evitar la doble tributación, encontramos que en el artículo 11 del tratado entre México y Canadá, el artículo 11 precisamente es el que regula los intereses. Y nos dice en sus numerales, los intereses provenientes de un estado contratante y pagados a un residente del otro estado contratante pueden someterse. Ven que sí permite la doble imposición. Recuerden que teníamos dos casos, uno que los exente en algún estado contratante o el otro supuesto es que sí permita esa doble imposición. Cuando permite la doble imposición, nos va a dar un beneficio de una tasa reducida. Así que disminuye la doble carga, pero no la elimina. Es lo que ya habíamos comentado. El numeral 2. Sin embargo, estos intereses pueden también someterse a imposición en el estado contratante del que procedan, de acuerdo con la legislación de ese estado. Así que sí se van a gravar, de acuerdo a la legislación de ese estado, que en nuestro caso es este 21% que ya revisamos, que proviene del artículo 166, fracción cuarta, inciso C. Pero si el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro estado contratante, el impuesto así exigido no puede exceder del 10% del importe bruto de los intereses. Así que vean, en vez de aplicar una tasa del 21, nos dice artículo 11, numeral 2, déjenme cambiarle, numeral
numeral 2, nos está indicando que la tasa entonces que se debería de estar aplicando es que no puede exceder es del 10%. Pues no fue tanta la reducción, como pueden darse cuenta. No puede exigirse entonces más del 10% de los intereses. Vemos que la tasa de retención en México con la legislación local sería del 21 y en vez de ello la retención debería de ser del 10 en lugar de 21. Por lo tanto, si optamos, recuerden que es una opción, si optamos por aplicar el tratado internacional y cumplimos los requisitos del artículo 4 y 5 de la ley, entonces no aplicaríamos la tasa local, sino aplicaríamos la tasa de retención estipulada en el tratado internacional, que es del 10%, es una tasa reducida. Y bueno, en el país Canadá, seguramente a esta empresa B le estarán cobrando el impuesto por ser residente de aquel país, más el 10%, más ese 10% que se le estaría reteniendo en México. En Canadá no sabemos cuánto le pueden estar cobrando por ser residente, tal vez del 30, por ejemplo. Y bueno, pues sí estaría pagando un impuesto considerable, pero pues con un beneficio de reducción conforme a este tratado, artículo 11, numeral 2 de el convenio para evitar la doble tributación entre México y Canadá.